Amados hermanos, la porción de hoy en Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Comencemos recordando un poco del contexto. Jesús se encontraba junto a sus discípulos en Cesarea de Filipos, cuando estableció su iglesia bajo la declaración de fe de Pedro que decía: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es evidente que no solo Pedro lo creía, sino que todos los discípulos alrededor también lo creían, pues si no, una afirmación de tal magnitud hubiera causado gran discusión y escándalo. Entonces Jesús, luego de mencionar por primera vez la palabra iglesia, declara que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. El tiempo de la iglesia había comenzado, el Hijo ya tenía su novia y ahora empezaría a alistarlo todo para dar su vida por ella, a fin de santificarla y presentarla a sí mismo perfecta y gloriosa, como explica Pablo en Efesios 5:27. Es por esto que inmediatamente a lo sucedido en Cesarea de Filipo, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo no dice que en un solo momento Jesús les dijera todas estas cosas. Por eso dice, comenzó Jesús a declararles. Seguramente pasaron varios días y varias experiencias en las que una y otra vez, momento a momento, Jesús les expresaba las cosas que tendrían que suceder, cómo los líderes religiosos lo odiarían y lo harían matar, pero Él resucitaría. Claro, al escuchar semejantes afirmaciones, seguramente los discípulos se habrían sentido tentados a tomarlas de forma metafórica. ¿Cómo es eso de que lo matarían? No, pero Jesús no hablaba de forma metafórica, Él lo estaba diciendo muy en serio. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti, le dice Pedro. Por lo menos en una cosa no se equivocaba. Jesús tuvo en todo momento la potestad de tener compasión de sí mismo y desistir del plan que había forjado desde antes de la fundación del mundo. Él podría haberse ido simplemente y escapado de todo. Él se habría evitado tanto dolor y humillación, quitándole en el proceso la única oportunidad de redención a la raza humana. No solo esto, al negarse a continuar, Jesús también habría invalidado todas las profecías que fueron dadas durante los siglos a los profetas acerca de aquel Mesías que vencería a Satanás, al pecado y a la muerte y salvaría a su pueblo por medio de su sangre. Jesús podía hacerlo, pero no lo hizo. Él pudo desistir en cualquier momento, pero se mantuvo firme y adelante hasta que todo fuera consumado, pues Jesús es Dios y Él nunca falta a sus promesas. Lo que dijo, eso hará, aunque esto implicara dolor inenarrable y humillación atroz. Pero la proposición era tentadora. Niega tu palabra, rompe tus promesas, abandona a tu pueblo para evitarte de esta manera la angustia y el dolor. Versículo 23. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. La palabra Satanás literalmente significa adversario.
No es que Lucifer poseyera a Pedro, sino que Pedro, en su humana debilidad, estaba tentando a Jesús a incumplir su propósito. Pedro se estaba oponiendo al plan de Dios para su creación, de modo que se constituía a sí mismo en un adversario, en un Satanás. Me eres tropiezo, explica Jesús, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús no vino a buscar comodidades o a escapar del sufrimiento. Él vino a entregar su vida por nosotros y así lo haría. De modo que también sentaría el ejemplo para todos sus discípulos que, después de él, tendrían que sufrir muchas cosas en su afán de cumplir la voluntad de Dios para su iglesia. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los apóstoles, por la predicación del Evangelio, serían perseguidos, azotados, humillados y martirizados. Si bien la cruz de ellos no fue literal en la mayoría de los casos, sí que era una imagen potente que hablaba del dolor y la humillación a la que se entregarían voluntariamente por amor a la predicación del Evangelio, el cual es la misión de Dios para su iglesia. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Finalmente, el seguir a Cristo es entregar nuestras vidas en sus manos. Perdemos el control sobre lo que no podemos retener para ganar el premio que jamás podremos perder. ¿Acaso podría existir una mejor decisión? Pierdo mi vida carnal para recibir una vida eterna, no atada a lo terrenal. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice Jesús en el versículo 26, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí hay dos afirmaciones. La primera es que Cristo volvería rodeado de gran gloria y la segunda es que pagaría a cada uno conforme a sus obras. Las obras de los hombres sin Cristo son todas malas porque sus pensamientos son malos y los llevan de continuo solamente al mal. ¿Cuál será entonces el pago que merece la raza humana por su inagotable perversidad? Pero las obras de los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, ya no son las suyas propias, sino que son las obras de Cristo que Él mismo imputó en nosotros al dar su vida en aquella cruz. Porque, hermanos, la salvación sí es por obras, pero no por nuestras propias obras, sino por las obras de Cristo Jesús. De modo que para nosotros es todo por gracia, pero para Él es todo por justicia. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta última afirmación está estrechamente relacionada con la porción que continúa y que analizaremos la próxima semana. Por lo tanto, no la comentaré en este momento, pero me es imperioso recordarle, mi amado hermano, que aquel que se entregó a sí mismo por usted y por mí, también dejó en nuestras manos un privilegio único y muy desafiante, que es la difusión de estas buenas noticias para que toda la humanidad tenga la posibilidad, por la gracia de Dios, de alcanzar salvación. Estemos siempre preparados y pongámonos a la labor evangelística cada vez que tengamos la oportunidad, no por la obligatoriedad que una orden demanda, sino por amor a aquel que nos amó primero. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.